westerns futuristas, felinos humanoides que se convierten en adultos con una espada legendaria, patrulleros galácticos cibernéticos con nombres de aves de presa. Es que los dibujos de los 80 lo tenían todo. Hey, bienvenidos a bordo, a un viaje sin retorno por el mundo del fandom. Desde cómics hasta juegos, las series, el cine. Freaky Pills te trae cultura, el mundo pop que te define. Así que ya sabes, Gandalf tenía razón. Dale al play, insensato, escucha con atención. Cada semana una cita, no faltes por favor. Freaky Pills Radio, tu podcast, tu voz. Bienvenidas, bienvenidos, soy Dani Collado, Dan Dan para los amigos, y esto es Freaky Pills Radio, píldoras de subcultura en formato podcast. Hoy viajamos a una época dorada de la animación, donde los cálidos brillos del neón ochentero iluminaban nuestras pantallas. Vamos a hablar de 3 series legendarias, que quizá pasaron un poquito desapercibidas, pero que guardamos en nuestros corazoncitos y marcaron a toda una generación de frikis. BraveStarr, Thundercats y Silverhawks. Preparados para un viaje lleno de ciencia ficción, de fantasía y de un toque de nostalgia animada. Y nuevamente, tengo que reconocer que hace un mes tuve aquí a nuestro amigo Adolfo Saro, a Chromic, y antes de que se fuese le enganché y le metí en una habitación y no le he dejado salir de ahí. Así que tengo la increíble suerte de contar con él hoy en el estudio, con el Marshall más diestro de Nuevo Texas, que viene a gritar conmigo eso de Thundercats. ¡Thundercats! Pues sí, efectivamente, aquí estoy. Llevo la misma camisa porque es cierto, me has tenido un mes entero dentro de un armario. Por favor, avisen a la policía. Pero le he dado bien de comer, tengo que reconocerlo. Bueno, sí. ¿Cómo has estado? Bien, como un rey. O sea, si yo estoy aquí súper a gusto, voy a estar aquí toda mi vida. No vas a poder echarme ni con agua caliente. Perfecto, te quédate conmigo, Adolfo. Vamos a hablar favor. de los 80. Mi compi, vamos a hablar de los 80, que es tu terreno. Efectivamente, no sé, alguno de vosotros a lo mejor no habéis visto nuestro capítulo dedicado a los Masters del Universo, pero aquí tenemos a Adolfo, que hago un resumen. Él es, entre otras cosas, maravillosa persona, fan, escritor, lector, coleccionista, friki, experto en los 80 y de hecho ha escrito el ensayo Masters del Universo, el poder de los 80 y la novela sci-fi Proyecto Retorno 80, de los que si queréis saber más podéis efectivamente ir a ese episodio en el que hablamos de Motu, de los Masters del Universo, donde también profundizamos en las obras de Adolfo. Y luego una librería, comprarlos, por favor. Sí, claro, no solo escuchéis de qué van, sino compradlos y disfrutadlos. Y qué mejor compañero, ya te digo, para hablar de estas series de animación. Y además, Adolfo, no sé si estás al día, pero no sé si conoces Dynamite Entertainment, que es una editorial que es la que tiene los derechos de Thundercats a día de hoy, y tras el éxito rotundo que están teniendo con los cómics de, tú lo decías, Off the Record antes, Thundercats funciona muy bien quizá en los países, USA, ¿no? En España no tanto, pasaron un poquito tiene sus fans, pero más desapercibidos, no pero fue efectivamente, no fue He-Man. Los que lo recordamos, yo todavía tengo incluso alguna figura que tenemos por ahí de Thundercats. Hubo pocas, no fue Motu, no fue G.I. Joe, no fue... Pero la serie de animación tiene su aquel, de hecho, tanto es así que incluso se hizo un remake y demás. Y bueno, ahora están teniendo mucho éxito los cómics de Thundercats y como parte del acuerdo de Dynamite Entertainment con Warner Bros., pues la serie hermana de Thundercats, que es Silverhawks, también va a regresar este 2025 con una nueva colección regular completamente renovada. Así que este es un programa retro a la par que un programa totalmente actual. Adolfo, tú has escrito El poder de los 80, centrado en los Masters del Universo. Yo no sé si has pensado en expandir ese poder de los 80 a otras franquicias de Filmation, como She-Ra, y ahí a lo mejor puedes lanzar si va a haber alguna novedad donde este libro vaya ganando tamaño, o si quieres lanzarte a este BraveStarr que traemos hoy. Me encantaría hacer un libro de BraveStarr. Lo que pasa es que somos 7 fans contabilizados de BraveStarr en el mundo, entonces no tendría mucho tirón. Yo tengo que decir que a mí me encantó. Pero conectando estas 3 series, y quizás conectándolas también con Masters del Universo, ¿qué crees que tienen estas series que las hace tan especiales? ¿Por qué estas series de los años 80 siguen resonando tanto con los fans más o menos fans, pero muchas décadas, casi 40 años después de su emisión? Pues diría que se nos grabó a fuego sobre todo sus sintonías. O sea, ¡ostras! Las 3 sintonías son maravillosas. Sobre todo en una era distante y muy lejos de aquí. El planeta Nuevo Texas. Thundercats, a ver, que Thundercats. Y luego Silverhawks, que es un Silverhawks son de plata y de acero. Silverhawks son de así, O sea, así, out of the blue, que diría yo los veo una anglosajones. serie de dibujos que tiene esos temas musicales y automáticamente quiero tener los muñecos. El problema que tuvimos en España es que Thundercats, los muñecos salieron bastante antes que la serie animada que emitió Antena 3 en sus primeros días. Sí, yo de hecho te diría que efectivamente este en concreto, con el cual yo jugué mucho, está un poco destrozado, ya lo ves, yo lo tuve... Pasaba mucho en esa época pre-internet que a veces llegaban a tus manos figuras
Y no las ubicabas. franquicias o Pasó de... también con Cops. ¿Te acuerdas de la Cops. serie Cops? Cops, Comando Operativo de Policía Cómo me Superior. gustaba Cops, que el jefazo. Cops era tremenda y la línea, yo pensé, siempre he creído que no salió la línea de juguetes. Yo nunca tuve, yo no sabía que había... De Hasbro en España. Y resulta que hablé hace unos meses con Juan F. Moro, que trabajador de Hasbro, mítico, que es el culpable de que tuvimos a los G-Joys aquí en España. Y me comentó que Cops salió, pero salió antes que la serie animada y no tuvo éxito. Claro. Y algo similar pasó con Thundercats. Los juguetes llegaron antes que la serie animada de Antena 3, entonces los tiempos no fueron los adecuados y había la un poco serie de no caló desconexión. entre la chavalería. Por un lado teníamos muñecos sin serie y luego tuvimos series sin muñecos. En Estados Unidos sí que es un fenómeno que no creo que llegue al nivel de He-Man y los Masters del Universo, pero sí que está cerca de lo que fueron los Masters. Pero aquí no, aquí sin embargo Thundercats no tuvo ese golpe. Sí, de hecho Thundercats, bueno, la mayoría de estas series a lo mejor pasaron un poco de forma rápida en Antena 3 aquí en España y no todo el mundo se paró a verlas. Para entender de todas formas cómo nacieron estas series tenemos que hablar de las productoras, que yo soy muy fan de ambas dos productoras, que les dieron vida. Por un lado, Filmation, Bravestar, Masters del Universo, y Rankin and Bass, o Rankin y Bass, que fueron los creadores de los Thundercats, de Silverhawks, de Tiger Sharks. Es la trilogía. Sí, yo Tiger Sharks lo he dejado un poquito porque es así que ya pasó... Con más pena que gloria. Como estaba yo haciendo adolescente, no es el caso, porque yo era muy pequeñito todavía, pero no le puse tanto interés, o no sé cuándo quizá la vi y no la recuerdo. El caso es que estas dos productoras son nombres legendarios en la historia de la animación. De Filmation, bueno, hablamos un poquito en el programa dedicado a He-Man, poco, pero hagamos un breve resumen. Filmation se funda en 1962, Lou Scheimer y Hal Sutherland y Norm Prescott, estos tres señores crean esta productora que fue muy reconocida porque se enfocaba en historias con moraleja, historias educativas, historias con mensajes morales, y sus producciones también son recordadas. Yo, por ejemplo, tengo mucho cariño a esos cazafantasmas de Filmation, que no sé si no son los que tenéis en mente seguramente, sino esa serie animada que tenía 3 cazafantasmas, hijos de 3 cazafantasmas de la serie original de los 70. Efectivamente. La receta del éxito. Esto venía de una propiedad de Filmation. Una serie de imagen real. Eso es. Y con crearon, un actor caracterizado de gorila. Exactamente. Y aquí teníamos otra vez a los hijos de los dos humanos y al gorila, un coche que hablaba, un coche que se transformaba. A mí me parecía una serie también mágica. Unos en cuanto villanos a míticos y creativa. Que de hecho... Sí, Tex Hex, hablaremos de él, el villano de Bravestar, que también viene un poquito de ahí. Bueno, Ghostbusters, El Gordo Alberto, la serie animada de Star Trek, que en mi casa, mi progenitor y yo le tenemos mucho cariño. He-Man, por supuesto, She-Ra, su hermana. Todas estas series destacaban por combinar acción y valores positivos. Y Filmation se enfocó en mantener la producción en suelo estadounidense, que también esto la hace un poquito diferente, sobre todo de Rankin y Bass, de la que vamos a hablar, y creó un estilo visual único que se caracterizó, lo decíamos en el programa dedicado a los Motu, pues por ese rotoscopia, uso intensivo, muy alguna intensivo. Trampilla para hacer más económica la producción Animación animada, reciclada. Pero tiene su encanto. Lo hablábamos en el episodio en el que estuve aquí hace un mes. Sí, ya pasa el tiempo. Antes de encerrarte en el armario. Antes de encerrarme en el armario, y me parece que es un estilo de animación, un estilo de trabajo con mucho encanto. A mí me gusta mucho. Yo no sé el por qué. encanto de lo cutre. Lo decía yo, esa fluidez en la animación, esa creatividad. Y luego, en el otro lado tenemos a Rankin y Bass, que a mí me gusta mucho porque, bueno, por ciertas cuestiones, ahora comento otra producción de Rankin y Bass a la que tengo mucho amor. Rankin y Bass surge en el 60 por Arthur Rankin Jr. y Jules Bass, que aunque inicialmente, bueno, en Estados Unidos son muy reconocidos porque se especializaron en especiales como especiales navideños casi siempre. Rudolph the Red-Nosed Reindeer, o esta es a la que yo tengo mucho amor, la película animada del Hobbit. Me parece una película muy chula. A lo mejor es dura también. Sí, o sea, estas tienes que ser un fan de hueso duro. Tienes que ser fan de hueso duro. La tienes que ver con los ojos de la gafa de la nostalgia. Ponerte las gafas de la primera vez que la vistes. Hoy en día no soporta un visionado de un espectador actual. No, cuesta un poquito, mucho. Pero a mí me parece una obra bonita. Y bueno, esta productora destacó también precisamente por sus colaboraciones internacionales. Decíamos que Filmation se queda en terreno, en suelo norteamericano. Rankin y Bass trabajó concretamente con Topcraft en estas primeras películas, especiales navideños. Y Topcraft, a algunos les sonará porque Topcraft, jolín, qué de productores estamos relatando que acabaron en bancarrota, que desaparecieron. Y la mayoría de ellos están muertos. O sea, hoy en día estamos hablando de gente muerta. Claro, estamos hablando de hace muchos años. Es una sesión de espiritismo. Casi 60 años ya. Topcraft
se dividió, o sea, desapareció, se dividió. Por un lado estaba PAC, Pacific Animation Corporation, que PAC es la que realmente produjo Thundercats, Silverhawks y Tiger Sharks. Y la otra parte de Topcraft, a algunos les sonará, fue Ghibli. La gente de Topcraft salió y fundó... Le fue mejor que a los otros. Les fue un poquito mejor. Digamos, el punto fuerte, lo que destacaba de Rankin y Bass, fue esa fusión de lo oriental y lo occidental para embelesarnos con mundos increíbles y con animaciones hiperdinámicas. PAC, Pacific Animation, por cierto, también acabó comprada por Disney, se convirtió en Disney Japón. Esto lo digo para que veáis cómo Thundercats, o bueno, cómo Rankin y Bass, Disney y Ghibli están unidas. Pregunta de trivial. Y pregunta para Adolfo, pregunta para Chromic, como autor de Proyecto Retorno 80, ¿a ti qué te inspiró de todas estas series de los 80? Hablabas de Cops, antes hablabas para escribir tu novela, por ejemplo. Hombre, es que nosotros el bombardeo que teníamos con estas series era constante. Es decir, todos los días, si no teníamos la misma serie en pantalla, teníamos una serie similar. Como hablábamos antes, con esas temáticas y con esos inicios musicales tan tremendos, que en el caso de Thundercats y Silverhawks sí que diría que la animación de calidad estaba en la intro, y luego pasaba a ser algo mucho más bajo, en una calidad mucho más baja. Recordamos la intro y decimos, ¡guau, la pera limonera! Eso y luego te pones un capítulo y dices... Eso no pasaba con film. No mantenía el nivel, mantenía el nivel de calidad. Hasta la moraleja, cuando salía... Hasta la moraleja, que me inspiró, lógicamente, esos valores morales que para mí rigieron gran parte de mi comportamiento en mi infancia, se hacían por una cosa muy sencilla, que era aplacar las iras de las asociaciones de padres y de los censores televisivos que apostaban por suprimir estas series porque argumentaban que tenía una violencia innecesaria para la infancia. Que bueno, sí es cierto que había algo de violencia, pero ¿qué tipo de violencia? Claro, a ver, habría que hacer un análisis un poco en profundidad. Estaban muy equilibradas, efectivamente. Igual que había violencia, había mucha inocencia. Yo, fíjate, anécdota rápida. Yo estaba siempre enganchado casi siempre a He-Man o a Bravestar. Y recuerdo a mi abuelo venir a decirme, estas series no enseñan nada, tal. Y yo, espérate. Yo le decía, espérate, final, abuelo, que verás como al final hay una moraleja. Total. Hay capítulos míticos. Hola, niños. En este episodio hemos aprendido cómo Orco ha errado. Y mi abuelo decía, caramelos extraños no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Y mi abuelo decía, pues sí, es verdad. Al final hay un mensaje. Y ya le conecté, le dije, no, es que aprendo con esta serie. Lo que me molaba era la batalla. De hecho, Bravestar, para mí, que en mi opinión no importa mucho ni deja de importar tanto como la de otros, es la mejor serie de Filmation. A mí me parece, tiene su obra culmen, ¿no? O sea, y además es algo, la serie animada que salió en el 87, ¿puede ser? La serie animada del 87. Y en el 86 la línea de juguetes, un año antes. Me parece arriesgada. Es decir, estamos hablando de una serie que habla de un western tecnológico o futurista. Western espacial, sí. Sí, es una apuesta muy personal que tampoco no se enmarcaba dentro de los estudios de mercado de la época, lo que hablábamos antes, o lo militar o la espada y brujería, y además protagonizada por un personaje que es un indio nativo norteamericano. Hay gente que quiere ver en eso el motivo de su fracaso. En el hecho de que el protagonista se escapaba de los estándares de la época, de lo que veías en televisión y demás, y que fue una propuesta arriesgada. Yo creo que es lo que la hace única. Fíjate que venimos de un país con la cultura del western como género cinematográfico, y aquí también, decíamos, es una peli de vaqueros, es una serie de vaqueros. A mí me encantaban cuando era niño, y a mí yo conecté mucho con Bravestar por eso. Te puedo decir que es un indio nativo americano. O sea, es súper valiente. Es genial. Yo, pese a mi fanatismo por Masters del Universo, creo que conecté de forma mucho más profunda luego con Bravestar. Para mí, diría que en serie animada sí. Ya te comenté en el capítulo, la primera vez que me pasé por aquí, que la serie animada de Masters del Universo la recuerdo con cierto cariño, la disfruté en su día, pero para mí no era la versión icónica de Masters del Universo. Y Bravestar, sin embargo, la serie es un reflejo claro de lo que se vio en la colección de juguetes, pero además como serie en sí es algo de una calidad muy superior, tanto en argumentos, la animación, digamos que seguía la misma línea, más o menos, sí. Pero los argumentos y sobre todo lo atrevido de la propuesta. Hablamos de un tipo cuyo mejor amigo es un robot cibernético, un caballo Turbopotro aquí en España. Turbopotro, no me acordaba yo de eso. Ahora recuerdo mucho mis momentos. Yo a Turbopotro, a 3030, lo tengo en juguetes súper maravillosos a nivel de articulaciones, tamaño y demás, que me parecían... Sí, muy por encima de la medida de lo que era un He-Man. O sea, eran carísimas, 3.000 pesetas de la época. Te costaba un muñeco de Bravestar. De hecho, nunca tuve un muñeco de Bravestar en mi juventud. Me compré la colección ya como coleccionista adulto cuando pude destinar el sueldo de un mes total, real, a comprarme la colección entera.
Pero esa versión de un western futurista, todos los elementos clásicos de un western futurista, los bandidos, el banco, el fuerte, los indios, los sheriffs, los defensores de la justicia, llevados a una serie animada. Es decir, era ver un western, todos los elementos que veías en los western que veíamos con nuestros padres de pequeños estaban ahí, pero por lo de antes, el punto a destacar es protagonizada por un indio nativo. O sea, algo que hoy en día cantidad de gente se tiraría de los pelos y empezaríamos a hablar de discursos woke y demás, era algo que vivimos con total normalidad en la época. Y la emitían, lo recuerdo perfectamente, en Telemadrid. Aquí fue una serie que compró Forta y se emitían los canales autonómicos. Y yo recuerdo llegar del colegio con una gana loca de ver Bravestar, algo que con Master Universo no me pasaba. Es decir, cuando Master Universo llegó a la televisión, si es cierto, muchos capítulos ya los conocía. ¿Porque Bravestar lo echaban por la tarde? Yo tengo este recuerdo, a la vuelta del colegio. Tengo el recuerdo de ver Masters del Universo fines de semana por la mañana y, como te digo, por las tardes sí que podía ver televisión y yo veía Bravestar por las tardes. Y efectivamente aquello también, igual que ocurrió con Campeones, Oliver y Benji, y aquello me enganchó mucho más, porque yo también volvía con ganas de ver Bravestar. Entre semana. Era la serie que me tenía enganchado. Y también es cierto que ese deseo infantil de poder adquirir esos juguetes o que te los regalaran y la economía familiar no lo permitía, llegaba a Master del Universo, que costaba 1.200 pesetas, 800 en inicio un muñeco, pero en Bravestar no llegábamos. 3.000 pesetas un muñeco, no llegábamos. Tuve a Bravestar, a Turbo Potro y la Turbo Diligencia. Y te faltó el mejor personaje de la serie, que era Tex, aquí en España Tex Malone, que era el villano, que ibas a comentar antes, que se creó en la serie de Cazafantasmas, sí, es cierto. Ahora lo contamos. Pero déjame que dé un paso atrás, porque estábamos mencionando, y también lo hablamos en el programa dedicado a los Masters del Universo, ¿no? de cómo las series se convirtieron en una forma de hacer marketing para los niños. Y a mí ya sabes que muchas veces me gusta vincular esto con cuestiones actuales, ¿no? Recientemente se ha estrenado la antología animada Secret Level, no sé si la has visto, de Tim Miller en Amazon Prime Video, que ya nos deleitó con Love, Death and Robots en Netflix y nos prometió pues cortos basados en determinadas franquicias, voy a decir, de juegos, ¿no? Porque, tenemos videojuegos, pero también tenemos juegos de mesa, pero también tenemos juegos de rol, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Mega Man, tenemos Spelunky, pero tenemos Warhammer 40.000 y tenemos Dungeons and Dragons, Outer Worlds. Sin embargo, la audiencia ha criticado mucho la obra de Miller porque han dicho que se han convertido en pequeños anuncios sobre los juegos y videojuegos de los que parten. Y a mí me gusta recalcar esto que tú y yo hemos hablado de que en los 80 así eran las series animadas. Los 80 fueron una década clave para la animación infantil porque con la llegada de nuevas leyes en Estados Unidos, las productoras encontraron un espacio precisamente para combinar entretenimiento y merchandising. Y muchas series estaban diseñadas pues al 200% para vender juguetes. Pero es cierto que también ofrecían historias cautivadoras y valores educativos. ¿Cómo crees también que este factor educativo y moral que tenía Filmation influyó en el éxito y en el legado de sus series? Porque rápidamente nos hemos lanzado a este momento moraleja del final. Era lo que hablábamos antes, es decir, el éxito influyó definitivamente en el hecho de que si no llega a ser por esas píldoras morales, las series se hubieran encontrado con muchos problemas para poder emitirse. Entonces era como un salvoconducto. Claro, era un salvoconducto que presentaba la productora para decirle, bueno, me estáis criticando la violencia, me estáis hablando que este personaje agarra del pescuezo en un momento concreto a este otro, pero al final de la serie va a tener una moraleja que vuestros hijos y vosotros vais a agradecer. Y eran conceptos de vida muy necesarios. También pasaba con He-Man. No era adoctrinamiento, sino que era una forma de decirnos lo que estaba bien y lo que estaba mal, cuando en una época en la que el bien y el mal estaba perfectamente definido. Tú sabías que si salía He-Man o Bravestar diciéndote que no cogieras caramelos de extraños, o que incluso un concepto que salió en He-Man que me pareció muy heavy, pero necesario, que era si un adulto te toca de una manera que tú consideras que no es la apropiada, háblalo con tus padres, háblalo con tu profesor, háblalo con tu párroco. Eso lo decía el consejo, ¿de acuerdo? Entonces era un tema tan importante, tan desconocido en aquel día, que te hacía plantearte cosas. O sea, si me está diciendo He-Man o Bravestar que no consuma según qué sustancias, que no consuma alcohol, es por un motivo. Pero estos eran los influencers de nuestra infancia. Sí, pero con consejos más positivos que el decirte que inviertas en bitcoins. Yo he tenido muy buena educación y adoro a mis padres, pero de verdad que yo me he educado mucho con estas series y con esa serie de valores morales, ¿no? Sí.
enganchamos con este origen de Bravestar, tú lo decías antes, 1987, y nos llegan a Nuevo Texas, al siglo XXIII, un planeta alienígena, un concepto súper loco, desértico, recién colonizado, muy de ciencia ficción, colonizado por buscadores de Kerium, ¿no? Las pepitas de oro del planeta Nuevo Texas. Efectivamente, mineral rojo rubí brillante que yo guardaba en mi turbodiligencia. Te venían varias con cada muñeco y también en los vehículos y tú podías... Yo tenía amigos que las amasaban, yo como no tenía muchas figuras Existía el playset del banco y en el banco tú podías guardar el Kerium y tenías un mecanismo que hacía detonar la caja fuerte del banco para poder sacar el Kerium. Era maravilloso. Era muy divertido. Era jugar al oeste, pero con unas figuras que te molaban. Claro, y precisamente en la serie seguíamos esas andanzas del Marshall, del sheriff, Bravestar, que era, como decías tú, Adolfo, pues un héroe nativoamericano al cual la magia le había conferido la capacidad de invocar las habilidades de ciertos animales. ¿Te acuerdas de cuáles eran? Sí, creo que recordar que sí. Venga, oído de lobo. Oído de lobo. Ojo, vista de águila. Sí, ojo de halcón. Sí. Velocidad de puma y fuerza de oso. Y fuerza de oso, efectivamente. Velocidad de puma o agilidad de puma era la que más me gustaba. Sobre todo el efecto que hacía de correr. Sí, dejaba la estela. Fuerza de oso. Además tenía que invocarlo. ¡Fuerza de oso! Yo esto jugaba mucho en el jardín de la guardería. No funcionaba, ¿no? No funcionaba mucho. Te ibas a pegar con el matón de la guardería de fuerza de oso y no. Era un medio metro, imagínate. Un enanín. Pero Bravestar, a él sí le funcionaban y ciertamente necesitaba esos poderes porque se tenía que enfrentar, lo decíamos antes, a toda una banda de malhechores, de malvados forajidos muy de western, liderados por ese Tex Malone, Tex Hex, que tenía su jefe, hechicero no muerto, que tenía, efectivamente, de eso te iba a preguntar, Stampede. Ahora hablamos de él porque me parece o en general de los villanos de estas series, ¿no? Porque, bueno, creo que tienen una... Los villanos siempre son mejores que los héroes. Muchas veces. De hecho, en las colecciones de juguetes en los 80 eran los más vendidos. Yo estoy convencido que se vendieron, no tanto Bravestar, pero se vendieron más Skeletor que He-Man. Seguro, porque a todos nos molaba tener esta calavera encapuchada. Por supuesto, Bravestar tampoco estaba solo, contaba, ya lo hemos dicho, con su propia pandilla, con Turbo Potro. El camarero. Tenía un perro también de las praderas humanoide, que era Faz, que era el sheriff adjunto. El habitante de las praderas, sí, el sheriff adjunto. Y bueno, veíamos cómo Filmation quería explorar nuevos horizontes temáticos, quería mezclar este western, esta ciencia ficción, también con un enfoque, lo decías tú antes con la cuestión de que sea un indio nativo americano, un enfoque progresista para la época, pero que quizá no funcionó demasiado y se nos vino abajo. Hay gente que habla de que el fracaso vino por las raíces étnicas del protagonista. Yo creo que es un tema de coste. Las figuras eran estupendas, con un tamaño muy superior a los Master Universo, lo que conllevaba que los playset y los vehículos también fueran mayores en tamaño, y el coste de toda la colección era... Lo cual a mí me descuadraba porque no podía combinar, no podía jugar con los Masters y con Bravestar, claro, un tío muy alto. Sí, es cierto que a lo mejor los hubiera funcionado si hubieran hecho un universo combinado, puede ser. Pero el tema está en que las figuras tenían un coste de producción muy alto que conllevaba que el precio de venta al público también fuera muy alto. ¿Qué sucedió? Que no todas las economías pueden aguantar eso. Eso para mí es el motivo del fracaso de la colección. Más allá de que el protagonista, que a mí me parece magnético, es decir, me parece uno de los grandes aciertos de la animación de los años 80 y de las líneas jugueteras de los años 80, que las raíces indias del personaje fueran un lastre para el consumidor. Creo que el problema fue una cuestión de costes. Sí es cierto que fue una losa para Filmation y un golpe muy duro para Mattel. Sí. Estamos hablando ahí, he leído artículos a raíz de documentarme para el libro del poder de los 80 y demás sobre la creación de Bravestar también, y hablaban de que fueron $100 millones desperdiciados. Es decir, se anunció una Wave 2. No están desperdiciados, señores. No están en el corazón de muchos. Se anunció una Wave 2 con nuevos personajes, la juez y demás, y no llegó a verse porque la primera línea fue... Una pena. Uno de estos productos que, fíjate, he visto de nuevo en nuestro tiempo, dices qué molón era y qué pena que no conectase con la época, ¿no? Pero yo creo que eso ayuda a que hoy en día de estas series que estamos hablando, y es mi opinión personal, pero bueno, que alguien nos comente si también es la suya, ayuda a que Bravestar, de todas las series de la época basadas en líneas de juguetes o utilizadas como comerciales de una línea de juguetes, sea la que sigue más vigente. De hecho, hay capítulos memorables, seguro que recuerdas alguno. Vamos a hablar de The Price, que fue un capítulo importante. Para mí eso es la gran obra de la animación ochentera. O sea, habla de él si quieres, porque es un capítulo... Metamos entre medias lo que íbamos a hablar de los villanos. Tex Malone, que era el principal adversario de
de Bravestar como también punto de origen de esta serie. Sí. Era un personaje que realmente en Filmation habían creado durante el desarrollo de los cazafantasmas, de los Ghostbusters de Filmation. Un vaquero fantasma, un forajido un fantasma. forajido fantasma. Pero a Lou Scheimer le gustó tanto que dijo reservadlo para otra serie distinta. Y los creativos de Filmation pues crearon todo este western de ciencia ficción en torno a este concepto de Tex Malone, a este personaje. Sí. Y digo que destaca Bravestar por sus villanos, o estas series por sus villanos. Stampede, que era el jefazo. Era un rollo Darth Vader y el emperador. Sí, Era efectivamente. Su acólito, ¿no? Era Tex Malone. Y sus poderes venían de Stampede. Que era una especie de cuestión salida de la impía imaginación de H.R. Giger en un mal día, ¿verdad? Contigo. Y daba miedito. Yo creo que eran villanos carismáticos, pero que también nos atemorizaban. Yo siempre hablo con mi entorno de todas estas películas y series de finales de los 80, principios de los 90, que eran bastante oscuras y que tenían villanos que... Creo que contrarrestaban luego con otros elementos más luminosos y era lo que hacía que fueran llevaderas y que no nos provocaran traumas. Tú ves La tostadora valiente y tiene momentos que dan mucho miedo. Rex, un dinosaurio en Nueva York, y tiene momentos que dan mucho miedo. Es decir, Ferngully, todas estas películas... Una compensación. No algo tan plano y tan infantil que no dejara ningún pozo. Y yo lo equilibraban muy bien. Es lo que hablamos en el capítulo primer capítulo de los Masters. Ese universo oscuro que se creó para la línea de juguetes fue lo que nos llamó la atención a muchos niños, o a casi todos los niños que se acercan a la colección. Lo mismo con estas series animadas. Vale que es un universo colorido, que es un universo infantil, pero si le das pinceladas de un contenido más adulto, engancha al niño. Sobre todo porque son conceptos que normalmente los padres no dejan ver. Claro. No veas esta película porque es violenta, en esta película pegan tiros, tal cual, o lo que deberían hacer los padres. Por eso yo aprendía de estas series sobre cuestiones que a lo mejor mis padres no me comentaban. Y decíamos que hay un episodio, ¿no? Que efectivamente Bravestar también tenía sus moralejas, sus valores, y este episodio de The Price, que es un episodio en el que un niño compra una droga llamada Spin y se vuelve adicto a ella, y de hecho muere, si no recuerdo mal, muere de una sobredosis. Fíjate, eso, ¿qué tema aborda, no? ¿Qué te parece, no? ¿Crees que un episodio así podría emitirse a día de hoy en una serie de animación infantil? No sé si se podría emitir en una serie de animación infantil, pero creo que sería necesario. De hecho, estamos dejando de lado... A ver, hay muchos mensajes que son importantes y que hay que comunicar a los niños, pero sí es cierto que durante los 80 o 90 también es cierto que fue, sobre todo en España, fue el momento más peligroso de las drogas en nuestra sociedad, que fue cuando era más fácil acceder. Es otro punto para un chaval joven negativo de los 80, ¿no? Digamos, una zona oscura. Un punto muy oscuro de los 80. Entonces, era necesario. Es decir, era necesario ese mensaje. Yo creo que hoy en día se ha cambiado la importancia de ese mensaje y se ha sustituido por otros también importantes, pero estaría bien recordar en series animadas a los niños lo que es conveniente y lo que no es conveniente hacer. Que no sea solo entretenimiento. Yo hablo mucho en mis clases con mis alumnos de infotainment, ¿no? Como te entretiene, pero también te informa y te está educando. No es adoctrinar, es simplemente un consejo de vida. En el capítulo de Bravestar que comentabas, que como te decía antes, para mí es el mejor de la serie y uno de los mejores de cualquier serie animada de los 80, el precio de Brace es brutal. O sea, porque ves al niño cómo por primera vez toma contacto con la droga a través de un camello intergaláctico, vamos a llamarlo así, con forma de zorro, además. La primera era gratis, la segunda me la pagas, no tengo para pagarte, consigue el dinero, roba a su madre. Vemos el dolor de esa madre por ver desaparecido al niño y vemos lo que a mí me rompe en la escena final, el momento final, cuando solamente aparece la mano del niño, que Bravestar comprueba que ha muerto. Ha muerto un personaje en una serie de dibujos animados de los años 80. No solo un personaje infantil. Ha muerto un niño. Comunica que ha muerto, se agacha la cabeza, se pone a llorar, le cae una... Me estoy emocionando, lo recuerdo. Te veo. Y el momento, el plano final de la madre destrozada, fíjate, o sea, lo recuerdo, estas lágrimas fueron las que tuve la primera vez que lo vi, porque fue uno de los capítulos que llegó en VHS, no lo vi en la televisión, lo encontré en VHS y se me quedó marcado ese momento a través de la edición que se hizo para videoclubs, con 2 capítulos en cada uno, y lo vi por primera vez y me rompió, me dejó destrozado. Años después lo volví a ver, recuperé la serie en DVD. Ahora que ya soy adulto, voy a ver cómo... Ahora que soy adulto, exactamente, no va a ser el mismo impacto, mentira. O sea, volví a llorar con esa secuencia. Yo recuerdo que siempre terminaba los capítulos un poco pues con ese punto final casi positivo, y The Price te deja los pozos bajos. O sea, yo, lo sabes, lo hemos hablado, soy de Vallecas, fue una de las zonas durante los 80 más castigadas por la heroína principalmente. Tengo que decir que yo cogí verdadero pánico a la droga. Y fíjate que lo tenía, no es una exageración, a 10 metros de mi casa. Yo vivía enfrente de un poblado chabolista y yo
he tenido la facilidad, a través de amigos, de conocidos, de gente cercana, de poder... la facilidad, no, he tenido las puertas abiertas a ese mundo y yo sabía que era algo que no tenía que cruzar. O sea, si yo en aquella época supe que la droga era mala, fue gracias a Braystar y a este capítulo. Fíjate. Entonces, gracias a eso... Para que vean el valor educativo de... Tengo otras taras, pero no vienen de esos problemas. No vienen de la droga. Dale al play, no esperes más, entra en el show. Estás escuchando Friki Pills Radio. Píldoras de subcultura en formato podcast. Con Dani Collado. La magia de la cultura pop hace explosión. Vale, misma época, damos el salto de Filmation a Rankin y Bass, de la que ya hemos hablado. Se lanzó a la aventura en 1985 con Thundercats, una serie que, como He-Man, pues combinaba fantasía y ciencia ficción. Cambio de tercio nuevamente, y en ella seguíamos a Lion-O y a los Thundercats en su lucha contra Mumm-Ra, el maligno Mumm-Ra, en el tercer planeta, que luego sabemos que es la Tierra. Una gran figura, Mumm-Ra. Claro, yo la figura no la recuerdo tampoco. Es increíble. O sea, volvemos a lo mismo, lo que decía antes de Skeletor. En este caso, los villanos ganan por carisma. Se transformaba, ¿no? O sea, también... Tenía un mecanismo de acción, sobre todo, yo recuerdo el aspecto con las... Era una momia. Sí, era una momia. Entonces, con esa especie de ¿cómo se llama? Los vendajes de la momia, con las vendas y tal. Eso era súper magnífico. Era muy chulo. La trama de la serie pues comienza efectivamente con la destrucción de Thundera, que era el moribundo planeta de los Thundercats. Con el viaje intergaláctico. Huyen, efectivamente, en ese viaje. Esta suerte de nobleza, porque los Thundercats eran la nobleza de Thundera, pues huyen y la flota es atacada por los enemigos de los Thundereanos, que eran los mutantes de Plundar. Estos mutantes que destruyen la mayor parte de las naves, pero dejan intacta la nave insignia con la esperanza pues, de capturar. O sea, ¿se la pueden cargar? Sí, pero dicen, no la vamos a destruir porque ahí está la legendaria y mística espada del augurio, que creen que está a bordo. Y la espada contiene también un elemento que van persiguiendo ellos, que es el ojo de Thundera, que es la fuente de poder de los Thundercats, que está incrustada en la empuñadura de la espada que luego usa Lion-O. Los mutantes dañan esta nave insignia, pero el poder del ojo al final les obliga a retroceder y, bueno, la nave pues, está hecha añicos y acaba en este tercer planeta que, gracias a Yaga, que era ese Thundercat más anciano, el sacrificio, que se sacrifica pues, para salvar a este equipo. Y, bueno, ellos acaban allí... para enfrentarse a Mumm-Ra y los mutantes que, como ocurría con el esqueleto de las nuevas aventuras de Spider-Man, pues acaban liados, embaucados por este carismático villano. ¿A ti qué te fascinaba de Thundercats? Tú has dicho que pasó así más... Pero también tiene esta espada del augurio, este ojo de Thundera... A ver, hablas con un fan de los más del universo. El tema de la espada para mí es importante. Es molona. Pero llama la atención y de hecho es un elemento que me gustaría... Fíjate que no tengo ninguna figura de Thundercats en la colección. Lo que hablaba antes, aquí en España pego poquito. No, que le tengo mucho cariño. No te preocupes, luego me la llevo sin que te des cuenta. Es una serie que, como comentábamos antes, por los motivos que hemos expuesto, no pego en España, sí que pego mucho en Estados Unidos, pero sí que me gustaría incorporar la espada del augurio a mi colección. Creo que al lado de la réplica que tengo de la espada del poder, quedaría brutal. Las dos míticas espadas de los 80. Muy buena, sí. Esta serie tenía todos esos elementos y personajes también muy memorables. Teníamos, ya hemos dicho, pues a cada uno con su diseño único, pero héroes y villanos, ¿eh? Sí. Del lado de los Thundercats, pues teníamos, ya digo, a Lion-O, que era el líder. Que además conectábamos un poco, sobre todo los más jóvenes, porque era un niño atrapado en el cuerpo de un adulto, porque su cápsula de criogenización había fallado, ¿te acuerdas? Y entonces, pues era bastante inmaduro, ¿no? Aunque era el líder y tenía que... Pues pasar por ese crecimiento emocional. Se debería haber explotado un poquito más en la serie ese concepto. Luego se explotó en el remake. Que en el remake sí teníamos una figura más infantil, más como el Adam que se convierte en He-Man. Teníamos a Chitara, que representaba la velocidad, la gracia, era la guerrera poderosa del grupo, ¿no? Con sus habilidades, que además también podía percibir peligros, tenía conexiones emocionales, tenía poderes, habilidades psíquicas. Panthro era el ingeniero, era el estratega del grupo. Era un equipo muy bien dosificado, ¿no? Que además construía vehículos, era un poco el manitas, que llevaba el taller de los Thundercats, ¿no? En el cubil felino, ¿no? Que era y buenos vehículos en la colección también. Muy buenos vehículos. Sí. Tigro, que era el arquitecto también, era el científico del grupo, para que veáis que, aunque no era Filmation, también nos estaban proponiendo figuras o futuros profesionales interesantes a los enanos que éramos en aquel entonces. Hicieron un buen trabajo de promoción para LJN, que era la fábrica, la juguetera de... Era LJN la productora, ¿no? Y la juguetera fue...
No, el LJN también. LJN. El LJN Toy, sí. Y luego ya hemos hablado de Yaga, Felino y Felina, que eran los dos infantes de la serie, y Snarf, que era el leal compañero de Elio, ¿no? Que normalmente era el alivio cómico, pero también tenía momentos en los cuales, bueno, pues servía un poco como la voz de la razón. Y ya lo hemos dicho, Munra. Munra lo que tiene, y luego hablamos de Monstruón, de los Silverhawks, era que era un villano, ya lo hemos dicho, molón, muy chulo, pero que a mí me daba miedo cuando se transformaba y demás. Era un monstruo de la Hammer, prácticamente, esa momia, ¿no? ¿Cuál es tu personaje favorito de todo este elenco? Me quedaría con el prota, con Leon, claro. Yo no. Claro, es el héroe, el dueño de la espada, el guerrero, ¿no? Yo creo que lo más destacable. Yo tengo querencia a los héroes vuelvo a lo mismo, a la espada. O sea, para mí vengo de la mitología barbárica, vengo de Conan. O sea, si me das un héroe con espada, voy a comprártelo. Así que me quedo con el guante muy chulo. Sí, la estética que tenía Leo, ¿no? También, yo creo que caló en todos los que fuimos fans de los Thundercats. También se produjeron varias series de cómics. Teníamos la versión de Marvel Comics que se publicó entre el 85 y el 88, 5 series de Wildstorm, un sello de DC Comics, Wildstorm, que se lanzó y comenzó también en 2003, y ahora ya lo hemos dicho, Dynamite Entertainment, que está a fuego y cosechando éxitos con Thundercats, que también tiene un remake de 2011, no sé si se lo has visto mucho, y a mí me pasó un poquito más desapercibido. No, el de 2011 fue un remake bastante fiel a la serie original, pero bueno, pues un poco como ocurrió en cómic, ¿te refieres? En serie de animación. ¿En serie de animación? Muy parecido pues a lo que hicieron con la serie de Masters de Mike Young, Le eché un vistazo a Roar, se llamaba, ¿no? Y luego, efectivamente, no sé si habías visto Roar, que Roar la podéis encontrar, yo creo que todavía está en Max, en HBO, en Cartoon Network. No puedo. A ver, puede ser un concepto divertido, pero tú lo comentabas off the record, Hora de Aventuras llevado al universo de Thundercats. Efectivamente. Si has crecido con la serie animada de los 80, es un concepto antagónico, ¿no? Es una serie mucho más cómica. Y de hecho, tuvo muchas críticas por parte del fan duro de Thundercats. A mí me recuerda a Grow el Errante, esta serie de cómics de Sergio Aragonés. Bueno, un poco... Ojalá me hubiera recordado a eso. Sí, era bastante más infantil. Para mí, efectivamente, era un poco Thundercats conoce Hora de Aventuras. Y por último, en junio de 2007, pues se anunció una adaptación cinematográfica, pero que en 2010 creo que dijeron que paralizaron y no se ha vuelto a decir nada. Depende del éxito de la futura película de Master del Universo, ¿llegará o no llegará? Puede ocurrir. No es Mattel, pero señores... No, pero la gente se guía por lo que le funciona al vecino. Y a Hasbro le está funcionando y a Mattel, por lo menos con Barbie, le ha funcionado. Finalmente, Silverhawks, nuestro tercer vértice del triángulo que traemos hoy a Freaky Pills. ¿La serie más floja de las tres? Sí, lo que pasa que a mí visualmente me gustaba mucho, porque de nuevo tenemos, pues eso, son de plata y de acero, no sé, algo atractivo. En el 86 Rankin y Bass se lanza con estos... ¿Y qué figuras de acción? Que aquí, creo que en España no las vimos. No, y ahora he visto Super 8, me parece la que tiene también... ¿Super 7? O Super 7. Super 8 es una película buena Super 7. Y un formato de grabación. Pero Super 7 ha sacado una reedición que me llama muchísimo la atención. Además, el estilo es vintage, pero yo me quiero centrar en las clásicas. Quiero conseguirlas, pero... ¿Llegaron a España? ¿No llegaron a España? Yo no las he visto en España. Igual que te digo que de Thundercats sí, sé que llegaron. Porque yo las he visto efectivamente en catálogos, en libros rememorando las figuras. Yo en España, si llegaron, tuvieron un alcance mínimo, porque no las vi en ninguna juguetería. Y te aseguro que yo era un niño muy de juguetería. Pero las figuras que ha sacado Super 7 están muy bien, pero yo quiero centrarme en las clásicas. No recuerdo la juguetera, pero esos elementos encromados que llevan los trajes eran súper... Y las alas plegables, súper llamativo, pero el coste que tienen, como todo lo vintage, es altísimo. Yo recuerdo algún chaval de mi barrio que sí que tenía alguna, lo que no te sé decir... ¿Llegaron? Si llegaron o era el típico, porque mis amigos pues siempre tenían algún padre que viajaba y traía algún juguete de fuera. Es que eso es curioso, porque sí es cierto que nos encontrábamos con figuras que no ubicábamos de esto donde viene, y luego un tiempo después te encontrabas con la serie y le dabas sentido a esa figura que tú habías visto, pero ahí es donde radica, es el mayor ejemplo de que una serie ha funcionado, que la tengan todos los niños. Claro. ¿Qué tenían todos los niños? Tuvieron aquí en España, por lo menos. Master Universo y G.I. Joe. Transformers. Thundercats muy poquitos, Silverhawks yo no lo vi nunca. Transformers funcionó, pero de una manera muy limitada. Nada que ver con el alcance que tuvo en... Tenemos que quedar un día para hablar de Transformers. Me parece muy bien. Tenemos que quedar para hablar de Transformers. Hay mucha tela que cortar. Pues Transformers es una franquicia que golpeó muy fuerte en España, en la serie animada, y los juguetes aunque tuvieron algo de aceptación, sobre todo las primeras Wave, pero el coste también era muy alto y eso limitó un alcance masivo. Yo he sido muy de Transformers, o sea que cuando quieras nos juntamos y le damos, encantado, y le damos caña. Me encanta. En el caso de los primos espaciales de los Thundercats, que eran los Silverhawks, efectivamente
pasó un poco más sin pena ni gloria, pero tenían esa estética metalizada de esos personajes mitad humano, mitad máquina. Y una banda sonora rockera. Efectivamente, era con muy solo de ochentera. guitarra. Era rock. Ahí teníamos a Vaquero, que salía con el propio Monstruón, también usaba una Brutal, guitarra, sí, guitarras como como arma. armas, ¿no? Sí, es cierto. Teníamos al Capitán Telescopio, ¿no? Que era el líder de estos Silverhawks que combatían. Si Bravestar era un western, volvíamos a la fantasía heroica con Thundercats. Aquí teníamos a la mafia, al crimen organizado de la galaxia del Limbo, ¿no? Que estaba dando caña. Y entonces el Capitán Telescopio recluta a los halcones galácticos, a los Silverhawks, para combatir a Monstruón, que era ese extraterrestre que se podía transformar en un ser metálico con la ayuda de la estrella lunar del Limbo en la cámara de transformación, que yo cada vez que le veía entrar en la cámara de transformación me daba un miedo. Y se acabó convirtiendo en otro villano molón que se robaba el show. Yo opino que la fuerza de estas series, fíjate, Adolfo, a ver qué opinas tú, era la misma que tenían los cómics Marvel o DC, que nos presentaban grupos de superhéroes como la Patrulla X, los Vengadores, la JLA, ¿no? Y grupos de villanos a su medida. Sí, es que es diferente, porque Thundercats y Silvercats son eso, son un grupo como la Patrulla X. He-Man es más el héroe, aunque tenía su pandilla. Los Masters de Universo, pasaban en un segundo plano. O sea, pocas veces veías en la serie clásica de Filmation una colaboración de Master Universo con él, o lo veías liderando un equipo. Eso no pasaba, y sin embargo en Thundercats y en Silvercats sí que sucedía. Era un equipo a la más pura tradición de los Vengadores o los X-Men con habilidades súper complementarias. Sí, creo que es la gran diferencia respecto a lo que hacía Filmation. Se centraba más en el lore principal y, de hecho, los nombres de la serie ya son toda una declaración de intenciones. He-Man y los Masters del Universo, Bravestar, y aquí son los grupos. No es Leo, no es sus Thundercats. Eso es Silverhawks. Eso es. Los villanos también estaban a la par, ¿eh? O sea, Monstruo también tenía su mafia galáctica, tenía a Esclavo, al Barón Sierra, a Bucéfalo, a Vendaval, al Mago Cronos. Y luego entre los halcones galácticos estaban pues Rayo de Plata, que era el líder, que siempre iba acompañado de Halcón Vigía, que era su halconcillo que iba con él. Teníamos a los super gemelos invencibles, a Cerino y a Cerina, a Vaquero, que ya decimos que era el guitarrista del grupo. El único que no tenía alas. Llevaba un gorro de vaquero y llevaba un... Creo recordar un pañuelo al cuello. La estética muy... Yo te diría un día una serie de la que debemos hablar, country, que es Galaxy Rangers, que también iba un poco tenemos que hablar de Galaxy Rangers. Y Vaquero me recordaba, era ese rollo totalmente muy country, efectivamente. Incluso la animación, la estética de la animación es muy parecida. Por esa combinación de animación ocurría con Transformers, nipona normalmente y americana. Y luego teníamos también pues a la nave que llevaba Vaquero, que era el Espectro, y del planeta de los mimos, el niño de cobre, que era el más pequeñito, que no hablaba, que tenía una máscara y que además era aprendiz de vaquero. O sea, ahí teníamos al tutor y al infante que aprendía de él. Nuevamente western versus fantasía, y nuevamente Silverhawks no alcanzó el nivel o el éxito que tuvo Thundercats. ¿Tú crees que es un poco por lo mismo? Porque no dieron con el género adecuado. Sí, bueno, de hecho, luego sabes que vino una serie posterior, que es Tigerstar, que fue caer todavía más en el pozo. Repetir la fórmula. Thundercats fue la cima, sí, o sea, Thundercats fue la cima. Silverhawks intentó continuar con el legado que les había funcionado, por lo menos a lo mismo, en Europa no, pero sí mucho en Estados Unidos, y ni siquiera fue un éxito tremendo en Estados Unidos. Sí que funcionó muy bien en Latinoamérica. Silverhawks funcionó muy bien en Latinoamérica. Sí, los halcones galácticos, hay mucho fandom latinoamericano. Sí, total. Los halcones galácticos sí, pero luego llegó Tigerstar y no funcionó. Es la que menos. Entonces, a lo mejor es que la fórmula estaba ya quemada, o que estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, y las tendencias de mercado apuntaban a otra cosa. Llegaron los videojuegos, exactamente. Figuras. Y lo único que sobrevivía dentro de las figuras de acción, y estas series apoyaban mucho para funcionar en las ventas de las figuras de acción, iban a lo bélico. Entonces, estos conceptos quedaban demasiado fantásticos para lo que quería un niño de finales de los 80. Sí, la mafia yo creo que tampoco conectaba con nosotros mucho. Me quedo con la banda sonora de Bernard Hofer, que ya lo hemos dicho, de estas dos series, que era maravillosa. Y bueno, hemos hablado de Bravestar, que no parece tener continuidad en ningún medio, de Thundercats, que la tienen sus cómics. No tiene continuidad ni juguetera. Mattel ha olvidado totalmente Bravestar. Ni siquiera recuperan de alguna manera, quizás están muy dolidos. Thundercats ya hemos dicho que tuvo su remake, tuvo Silverhawks revive este año con los cómics,
Pero vamos a cerrar el programa con una última pregunta. ¿Tú por qué crees, que a lo mejor tú lo sabes mejor porque indagas más en estos temas, que estas series de los 80, antes mencionaba Galaxy Rangers y tantas otras que yo creo que fascinarían a las audiencias de hoy en día, no están en plataformas, no están por ningún lado? Es tan difícil porque algunas no se han editado ni en DVD. ¿De derechos también o de que realmente pensamos que somos una legión los que veríamos de nuevo esas series y no lo somos tantos? Sí que conozco el trabajo de gente, lo voy a comentar, ¿puedo comentarlo? Sí. 81 TV, por ejemplo, que es un usuario, tiene un Plex, en el que de manera totalmente altruista el tío ha decidido recopilar y salvar todas las series míticas de la época, incluso a veces rescatando los doblajes clásicos, incorporando las ediciones en DVD de otros países. Un verdadero trabajo de arqueología y un verdadero trabajo de titán. Y está recuperando muchas de estas series. Para mí, esa pseudo plataforma es la más vista en mi casa. Claro. Porque vivo en la nostalgia, pero yo soy consciente de que no es lo habitual. Entonces, a lo mejor este contenido nostálgico, que por ejemplo Disney Plus lo tiene, con las series clásicas de Marvel, no funciona como nosotros pensamos que podría funcionar. Puede ser. Yo pido a las plataformas que apuesten por ello. Me sacan una plataforma enfocada solo en la producción animada de los años 70, 80 y 90. O un canal en Pluto TV o algo así, que lo pongan en bucle. Pluto tiene algo de los pitufos y demás, y tiene cosas muy concretas. Pero si a mí me sacan una plataforma exclusivamente solo, no te hablo ni de películas de la época, que eso sí que puedes encontrarlas en otras plataformas, series animadas míticas de los 70, 80, 90, que cuenten con mis suscripciones eternas. Ya tienen 2 seguidores. Pues... Chromic, Adolfo, muchas gracias. Así, frikipileros y frikipileras, llegamos al final de este viaje ochentero, intergaláctico. Hemos explorado los orígenes de estas 3 series, hemos explorado un poquito su impacto cultural, por lo menos también cómo lo vivimos nosotros, y cómo siguen de algún modo presentes en mayor o menor medida en nuestros corazones. Yo creo que estas historias no solo nos entretuvieron de niños, sino que también nos enseñaron valores, lo comentábamos, y si algo queda claro es que la nostalgia nunca pasa de moda y estas 3 series siempre tendrán un lugar en nuestro corazoncito y en la cultura pop. Y que no hay que tomar drogas. Y que no hay que tomar drogas. Nos quedó claro también. Si tuvieses que rescatar una, yo sé que tú rescatarías Bravestar, por supuesto. Así que bueno, pues con esto vamos a cerrar, vamos a apoyar todos. Creemos una plataforma de apoyo por recuperar Bravestar, aunque sea en su vertiente juguetera. Que por yo favor, creo que, con eso me conformo. Que también, y una película. Y una película. Vamos a ver qué pasa con la de los Masters y a lo mejor todo esto empieza a recobrar fuerza. Gracias por acompañarnos una vez más. Y por liberarme. Hoy no te dejo en la habitación. ¿Ya me puedo ir a casa? Hoy te libero. Vale, pero bueno, me quedo ahí con que podamos hablar de Transformers. Tenemos un programa esta temporada, pero quizá de otras series, Galaxy G.I. Joe, Galaxy Rangers. G.I. Joe, sí. Bien. Vosotros, pues, seguid a Adolfo, seguidnos a Esa es mi cámara, ¿no? Compartid, dadle al like. Y si no, pues nos vemos en el próximo por la calle, episodio de Friki Pills Radio. Y hasta entonces, que la espada de Zundera, bueno, pues os acompañe y os defienda. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en 7 días con un programa dedicado al género del espocón. Puedes disfrutar del programa en YouTube y Spotify, o simplemente sentir el sensual sonido de nuestras voces en iVoox. Hasta la semana que viene. Con atención cada semana una cita. No faltes por favor, Friki Pills Radio, tu podcast, tu voz.